Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestro servicio de capilla, nuestro culto de capilla en este día. Y primero que nada, pues sean todos bienvenidos en esta tarde a nuestro servicio de capilla. Vamos a tener una lectura bíblica y le voy a pedir a Neri que si la puede hacer, por favor. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase a aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaban los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que habían tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bien, vamos a tener una oración para poner este servicio de capilla en manos de nuestro Señor y también a mi hermano que va a estar compartiendo el tema. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estar orando. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y has estado con nosotros. Señor, en esta hora ponemos este servicio de capilla en tus manos, Señor. Agrádate de cada uno de los puntos que se van a tratar y se van a mencionar el día de hoy, papá. Y sé tú hablándonos a nuestras vidas a través de mi hermano que va a traer el tema en esta tarde, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, Padre, y que podamos ser una ofrenda de olor grato. Señor, que no sea mi hermano hablando, Señor, sino que seas tú a través de él en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así le dejo el lugar a mi hermano que trae la palabra en esta tarde. Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, pues Marcos 5 del 1 al 20 fue el pasaje en el cual vamos a estar meditando. Y bueno, estaba pensando, hermanos, hace ya algunos días y platicaba con mi hermana Paola. Le comentaba que muy posiblemente esta es mi última predicación aquí en capilla. Y hubo nostalgia en mí, pero a la vez mucha alegría. Muy posiblemente, ¿verdad? Espero que todo salga bien y no repruebe materias ni nada de eso. Entonces, pero posiblemente pueda ser mi última predicación. Así que con mucho gusto estoy aquí y he preparado esta predicación.
el tema, el título de esta predicación, hermanos, yo lo titulé de esta manera: una salvación que nos cambia la vida. Y yo quiero hacer una pregunta, una pregunta dicha de dos maneras distintas, se puede decir. No tiene nadie que contestármelo, pero es para meditar, que pensemos cada uno de nosotros ahí donde nos encontremos, ¿ok? La pregunta es: ¿qué tan frecuentemente meditas en la salvación que Dios te ha dado? ¿Qué tan frecuentemente meditas en la salvación que Dios te ha dado? O dicho de otra manera, también puede ser: ¿cuándo fue la última vez que meditaste en la salvación que Dios te dio y en sus beneficios? ¿Cuándo fue esa última vez que meditaste en la salvación de Dios? Me parece, hermanos, que es de suma importancia que todos los días meditemos en esto, en la salvación de Dios, la salvación que Dios nos ha dado. La historia, hermanos, que leímos que mi hermano Neddy nos hizo el favor de leer hace un momento, es una historia donde puedo ver la importancia de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tener esto en mente, hermanos, es decir, la salvación que Dios nos ha dado, nos moverá en dirección a lo que Dios quiere que hagamos. Así que es por eso que quiero que en esta tarde veamos cómo la salvación de Dios, hermanos, nos cambia la vida. Y sí que, en primer lugar, quiero que veamos que la salvación de Dios nos cambia la vida porque nos devuelve nuestra identidad. Vamos a meditar ahí en los versículos del 1 al 17. Y entonces dije que la salvación de Dios nos cambia la vida porque nos devuelve nuestra identidad. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver que las condiciones en las que este hombre vivía, ¿sí? Y dice en primer lugar, hermanos, en el versículo 2, que este hombre tenía un espíritu inmundo, es decir, este hombre estaba siendo controlado pues por Satanás, ¿no? Directamente por él, ¿sí? En segundo lugar, hermanos, en el versículo 3 dice que este hombre vivía entre los sepulcros. Entonces, prácticamente era un muerto viviente, ¿sí? Ahí vivía entre los sepulcros. En tercer lugar también, hermanos, dice que este hombre tenía mucha fuerza, tenía muchísima fuerza. Ahí en los versículos 3 y 4 dice que nadie podía con él. Dice este pasaje que la gente que lo rodeaba había intentado amarrarlo, hermanos, en diferentes ocasiones, cadenas y grilletes y todo, pero él las destrozaba. Y esa, hermanos, desafortunadamente era la única solución que la gente que le rodeaba podía ofrecerle: amarrarlo, mantenerlo amarrado. Así que era un hombre muy fuerte y por lo tanto era un hombre peligroso muy seguramente para la gente de la sociedad. Así que esto nos lleva a pensar también, en cuarto lugar, que este hombre permanecía alejado de la sociedad, es decir, estaba relegado completamente de todas las personas, alejado, mientras más lejos mejor. Así que qué triste situación, ¿no les parece? Me parece que es una situación lamentable, la vida que este hombre llevaba. Era una vida muy, muy triste, era una vida sin esperanza, era una vida que nadie de nosotros quisiéramos vivir. Sin embargo, hermanos, podemos recordar nosotros, cada uno de los que estamos aquí, cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y seguramente algunos podemos mencionar algunas cosas desagradables. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero ustedes mismos se conocen y saben algunas situaciones que han pasado, difíciles, pero seguramente cada uno de nosotros vivíamos sin esperanza. No teníamos esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Y así era como este hombre vivía. A pesar, hermanos, de que podemos imaginarnos la vida de este hombre, eso no era lo más impresionante de esta historia. Lo más impresionante estaba por venir, ¿sí? La presencia del Salvador, el Evangelio hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, se encontraba en la misma ciudad donde vivía este hombre que estaba siendo controlado por Satanás. La historia sigue, hermanos, sigue adelante y sigue impresionándonos, pues nos narra que el Salvador, Jesucristo, nuestro Señor, tuvo un diálogo con este hombre endemoniado. Tuvo un diálogo. Y una vez, hermanos, antes de iniciar este diálogo, este hombre endemoniado, cuando ve a Jesús,
se postra ante él. Pero aquí lo interesante, hermanos, es que se supone que nadie podía controlarlo a él. Se supone que era un hombre muy fuerte y nadie podía controlarlo a él. Pero lo interesante aquí es que con la sola presencia de Jesús, este hombre se postró. Y una vez que se postra, hermanos, reconoce tres aspectos acerca de nuestro Salvador. Dice en primer lugar, hermanos, que lo llama Jesús. Y Jesús significa Dios salva, pero lo identifica de esa manera. También en segundo lugar, hermanos, lo llama hijo, hijo de Dios. Así es como lo llama. Y en tercer lugar, hermanos, vemos que dice Dios altísimo. Es decir, él está reconociendo a Dios como el Dios verdadero. Ahora, con esto que estoy mencionando, hermanos, yo no estoy diciendo que este demonio se estaba convirtiendo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que este demonio estaba creyendo ya en Jesús. No, porque no es así, ¿sí? Aquí lo que yo estoy viendo, hermanos, en este versículo donde este demonio o este hombre endemoniado menciona acerca de nuestro Salvador, yo lo que veo es hipocresía. Es decir palabras que son muy ciertas acerca de Jesús, pero solamente son de boca para afuera, de la boca para afuera, ¿sí? Así que es hipocresía de Satanás. Así que, hermanos, hay un diálogo, pero hasta aquí, hasta este momento, solamente ha hablado el hombre inmundo, el hombre endemoniado. Y Jesús, hermanos, lo que hace es iniciar con el diálogo también, pero él hace una pregunta. Él pregunta, ¿cómo te llamas? Esa es la pregunta que hace Jesús. Y a mí, hermanos, me llamó mucho la atención esta pregunta. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué le hizo esta pregunta? ¿Por qué Jesús no le preguntó, ¿cómo te sientes? ¿O por qué no le preguntó, ¿quieres ser sanado? ¿O quieres ser liberado? Algo así. ¿Por qué Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Y se dice, hermanos, que fue con el fin de que los apóstoles o las personas que estaban ahí alrededor entendieran a lo que se estaban enfrentando. Entendieran la gravedad de la problemática. Legión se llamaba este hombre. Una legión, sabemos que está conformada por 6,000 soldados, más o menos. Entonces, era una situación bastante difícil, hermanos, a la cual se estaban enfrentando, Jesús en este caso. Pero, hermanos, pienso en lo siguiente también. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso en lo siguiente. Jesús le preguntó su nombre y, hermanos, recordemos lo que para los judíos representaba el nombre de una persona, ¿sí? No era cualquier cosa para ellos el nombre, para los judíos no era cualquier cosa el nombre era la expresión de su personalidad. Y cuando había un cambio de nombre, como Pablo, como Abraham, como Sara, indicaba un cambio de carácter o indicaba un cambio de posición. Ahora, yo entiendo que este hombre endemoniado no era judío, este hombre endemoniado era gentil, ¿sí? Pero Jesús y los discípulos sí lo eran. Que para ellos posiblemente era interesante este asunto del nombre. Y ese hombre, hermanos, entonces, cuando nació, yo me pongo a pensar, y ese hombre cuando nació recibió un nombre dado por sus padres. Y los padres, hermanos, por lo general damos nombres especiales, ¿sí? Pues yo tengo 2 hijos, y a mi primer hijo, cuando iba a nacer nuestro primer hijo, pues empezamos a platicar mi esposa y yo cómo lo íbamos a llamar. Y pues como todo buen hombre, yo dije, pues tiene que llamarse como yo, ¿sí? Él es el primogénito y pues no, tiene que llamarse como yo a fuerza. Mi esposa estaba en contra, claro, como toda mujer también. Y dijo, ok, está bien, vamos a ponerle Daniel, pero yo le voy a poner otro nombre. Dije, adelante, pon el que tú quieras. Entonces le puso Mauricio, pero todavía como para, no para molestarme, sino para que no le llamaran por mi nombre, le puso Mauricio en primer lugar y Daniel en segundo lugar. Así que, bueno, como quiera, mucha gente le dice Daniel, entonces no se salió con la suya. Entonces, por lo regular los padres ponemos nombres especiales, un nombre que nos agrada, un nombre que simboliza algo agradable para nosotros durante el proceso del embarazo, no lo sé. Y este nombre recibió un nombre de parte de sus padres, un nombre especial para ellos seguramente. Pero ahora, hermanos, este hombre se llama Legión. Ahora se llama Legión. Ahora él se llamaba, somos muchos demonios.
Ese era su nombre, eso es lo que respondió. Y me parece que es una lamentable situación, hermanos. Una lamentable condición la que estaba viviendo este hombre. Una total pérdida de identidad es lo que puedo ver aquí. Este hombre, hermanos, no tenía idea de quién era. La pérdida de identidad, hermanos, es una problemática muy seria. Es un problema que actualmente, hermanos, mantiene a nuestra sociedad completamente perdida. La sociedad de hoy, hermanos, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Está completamente perdida. Viven con la idea, hermanos, de que si yo me siento hoy niño, entonces eso es lo que yo soy. Si hoy me siento un animal, eso es lo que yo soy. Hace un ratito, Wendy nos compartía un tema, el movimiento MAP, que resulta que si yo me siento atraído por un niño, pues eso está bien, porque en el amor no hay edades. Es una locura eso, hermanos. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero hay una falta de identidad muy notable en nuestra sociedad. Satanás, hermanos, se ha encargado de engañar a las personas desde el principio de la creación, haciéndonos pensar que somos autosuficientes, haciéndonos pensar, hermanos, que podemos llegar a ser más que Dios. ¿Sí? Hay una pérdida de identidad en nuestra sociedad hoy en día. Pero bueno, entonces, hermanos, este hombre sin identidad fue salvado por Cristo. Fue salvado por Cristo. Dios lo cambió. Y en el versículo 15, hermanos, vemos un hombre diferente. Un hombre completamente transformado. Ahora vemos a un hombre, hermanos, que se encuentra sentado. Este hombre se encuentra vestido. Y lo más interesante que dice ahí, hermanos, es que se encuentra en su sano juicio. Qué gran contraste, ¿no? Podemos ver entre el hombre que se nos narra en los primeros versículos y el hombre que vemos ahora en el versículo 15, ¿no? Una total diferencia abismal, pero es lo que la presencia de Dios logra hacer en nuestras vidas, hermanos. La presencia de nuestro Señor Jesucristo cambia nuestras vidas completamente, de lo que éramos antes en lo que ahora somos. La salvación, hermanos, nos cambia la vida. La salvación nos cambia la vida. Y nos cambia la vida, hermanos, porque nos devuelve nuestra identidad. Nos recuerda quiénes somos y para qué fuimos creados. Así que vimos en primer lugar, hermanos, que la salvación nos cambia la vida y nos cambia la vida porque nos devuelve nuestra identidad. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos que la salvación, aparte de que nos devuelve nuestra identidad, nos cambia la vida porque ahora Dios cumple su propósito a través de nosotros. Veamos en los versículos 18 al 20. Le voy a dar lectura. Dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. En estos versículos, bueno, en todo el pasaje completo, hermanos, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención. Esta palabra es repetitiva en todo el pasaje y la palabra es rogar o ruego, ¿sí? Lo vemos en los versículos 10, 12, 17 y 18. En 4 ocasiones vemos esta palabra. Las primeras ocasiones vemos en los versículos 10 y 12, el hombre endemoniado ruega a Cristo, ¿sí? Y podemos decir que Cristo accede a ese ruego, ¿sí? En el versículo 17, hermanos, también vemos un ruego. Las personas de aquella ciudad, es decir, las personas que se enteraron de lo que había ocurrido, una vez que van y ven a Jesús, tienen miedo y le ruegan a Jesús también, pero le ruegan para que se vaya de la ciudad. Y Cristo también accede, ¿sí? Y ahora en el versículo 18, hermanos, dice que el que había estado endemoniado también le ruega a Cristo y le pide que le permita ir con él, ¿sí? Que le permita seguirlo, estar con él, ¿sí? Y podemos decir que es algo bueno, ¿sí? Qué bueno estar con él. Pero en esta ocasión, Cristo no accede. ¿Por qué no le permite ir con él?
Me preguntaba yo, ¿sí? ¿Por qué no le permite ir con él? Y bueno, pues podemos decir muy sencillamente, porque Cristo es Dios y uno de sus atributos es la soberanía, así que en su soberanía, hermanos, él decidió simplemente no llevarlo. Él decidió que ese hombre debía permanecer en esa región y debía permanecer allí, hermanos, porque Cristo quería usarlo como un misionero en esa región. Recordemos, hermanos, que toda esta región de Decápolis, era una región de ciudades griegas de una considerable importancia. Así que estas ciudades, hermanos, eran ciudades gentiles que no conocían a Cristo. Y por eso la petición de este hombre le fue negada. ¿Sí? Dios quiere usarlo en ese lugar. Así que Cristo lo que hace es decir, no vas a venir conmigo, no vas a estar conmigo físicamente, pero me vas a seguir como quiera, pero en esa región, en esa área donde no me conocen. Cristo, hermanos, quería darse a conocer a esa región donde no lo conocían. Hay un salmo, hermanos, que me agrada mucho y seguramente muchos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de darle lectura. Es el Salmo 67 y dice: Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. El propósito supremo, hermanos, de todo creyente es darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios, hermanos, es exaltar sus atributos, tales como su santidad, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su amor, su majestad, su soberanía, su poder, su omnisciencia, en fin, muchísimos otros más atributos. Yo solamente menciono algunos pocos. Estos atributos, hermanos, debemos estarlos recordando una y otra vez en nuestras mentes y contándole a los demás acerca de la extraordinaria naturaleza de la salvación que Él nos ofrece. Las naciones, hermanos, deben de conocer a Dios. Las naciones deben conocer a Dios. Tú y yo, hermanos, debemos ir a las naciones para que más sean quienes conozcan a su Creador y puedan alabarlo. La salvación, hermanos, de Dios nos cambia la vida porque ahora Dios cumple su propósito a través de nosotros. El Salmo 96, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Canten, proclamen, cuenten, dice este versículo, este pasaje. Cuenten, canten, proclamen su salvación, sus maravillas a las naciones. Y esa es nuestra labor. Cuando predicamos, hermanos, el mensaje de la salvación, estamos dando gloria a Dios. La salvación entonces, hermanos, nos cambia la vida porque ahora Dios cumple su propósito a través de nosotros. Concluyo diciendo lo siguiente: que en esta tarde vimos, hermanos, dos motivos por los cuales la salvación de Dios nos ha cambiado la vida. En primer lugar, hermanos, vimos que la salvación de Dios nos cambia la vida porque nos devuelve nuestra identidad. En segundo lugar, hermanos, vimos que la salvación de Dios nos cambia la vida porque ahora Él cumple su propósito a través de nosotros. Qué importante, hermanos, es que como cristianos constantemente estemos recordando la salvación que Dios nos ha dado. Por gracia solamente hemos sido salvados. Nada hemos hecho nosotros para merecerla, hermanos. Nada hemos hecho. Nada podemos hacer para merecer esa salvación. Y precisamente, hermanos, porque no hemos hecho nada para merecerla, es que los invito y animo a que siempre demos lo mejor como gratitud por lo generoso y lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Les invito, hermanos, también
a detenerse frecuentemente, a meditar en lo trascendental de haber sido salvados por Dios y lo que esa salvación ha implicado en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos, y vamos a orar para concluir este tiempo. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos devuelto la identidad, Señor, que el pecado nos había robado, Señor. Gracias también, Señor, porque ahora podemos ser usados por ti, Señor, para cumplir con tu propósito, Señor, con la misión tuya, Señor. Padre, damos la gloria solamente a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Quédate con nosotros, Señor, y úsanos conforme a tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.